Evalúe la línea integral a lo largo de la curva, c de x cuadrado más y cuadrado más e cuadrado de s, donde c es priorizado por rf, t y t en el cerrado intervalo de 0 a 2. Observe que la integral de línea es con respecto a la longitud del arco S dada por ds, queremos evaluar con respecto a t. Así que mirando las notas de abajo, escribiremos la función dada x cuadrado más, y cuadrado más de cuadrado en función de t usando los componentes de rft, y luego de s es igual a magnitud de r' de t de t, que se amplía aquí a la derecha para empezar x de t es igual a 3, cosignando 2, t. Si t es igual a 3, signo 2t, y z de t es igual a 4t. Busquemos también el derivadas x' de t. Es igual a la derivada de 3. Firma conjuntamente 2t, que requiere la regla de la cadena. La derivada es 3 veces signo negativo 2t multiplicado por 2 o menos 6 signo 2t, número primo de t es igual a la derivada de 3. Signa 2t, que es 3 firman 2t veces 2 o 6 firman 2t y z. La prima de t es igual a una derivada de 4t, que es 4. Así que la integral de línea dada a lo largo de la curva, c de x al cuadrado más, y al cuadrado más z al cuadrado de s, es igual a integral con respeto para t de 0 a 2d, ahora necesitamos escribir x al cuadrado más, y al cuadrado más c al cuadrado en función de t por realizando sustituciones para x, y z. Si x es igual a 3, coseno 2, tx al cuadrado es igual a 9. Firma conjuntamente el cuadrado de 2t. Más si es igual a 3, signo 2t al cuadrado es igual a 9 signo al cuadrado 2t. Más si z es igual a 4t z al cuadrado es igual a 16t al cuadrado. Y luego tenemos multiplicado por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de x, primo de t, primo de t y z primo de t. Si x' de t es igual a negativo 6, signo 2, t, el cuadrado de x, primo de t es igual a 36, signo cuadrado, 2, t. Más si y primo de t es igual a 6 coseno, 2t el cuadrado de y, primo de t es igual 36 coseno cuadrado 2t. Y luego tenemos más si z, la prima de t es igual a 4, el cuadrado de z, la prima de t es igual a 16, y entonces tenemos multiplicado por dt. Y ahora empecemos a simplificar, centrémonos en esta suma y en esta suma. Si descontamos 9 de esta suma, tenemos 9 veces el cantidad igual al cuadrado 2t más el signo cuadrado 2t, y debemos reconocer que cosigno cuadrado 2 signo t más el cuadrado 2t es igual a 1. Del mismo modo, a la derecha tenemos factorizar 36 de la suma tenemos 36 multiplicado por el signo cuadrado 2t más el coseno cuadrado 2t. Y una vez más las sumas tienen el paréntesis equivale a 1 simplificando. Tenemos la integral de 0 a 2, de aquí tenemos 9 veces 1 más 16t al cuadrado. Lo que nos da 9 más 16t al cuadrado, y luego multiplicado por e raíz cuadrada de 36 veces 1 más 16, pero es igual a la raíz cuadrada de 52. Y luego, por supuesto, de t. Sigamos adelante y simplifiquemos. La raíz cuadrada 52 es igual a 4 veces 13, lo que significa que la raíz cuadrada de 52 se simplifica a 2 raíces cuadradas de 13. Vamos a tener en cuenta eso. Tenemos 2 raíces cuadradas, 13 multiplicado por la integral de 0 a 2 de la cantidad 9 más 16t cuadrado de t. Y ahora nos integramos con la especificación a t. Integrando 9 más 16t cuadrado de la especificación a t tenemos 9t, y luego más 16 veces t cúbico dividido por 3 o 16 tercios t cúbico. Y ahora determinamos la gran f de 2 menos una gran f de 0. Cuando t es 2, tenemos 9 veces 2 más 16 tercios por 2 en cubos.
Y cuando t es 0, nosotros tenemos 0 simplificando. Tenemos 2 raíces cuadradas 13 veces la cantidad, 18 más 16 tercios por 8 es igual a 128 tercios. Y 18 más 128 tercios son 182 tercios. Y 2 por 1 u 82 es igual a 364. Vamos a escribir la final. La respuesta es 364 raíces cuadradas, 3 entre 3. Espero que te haya resultado útil.